efectos del cambio climático sobre este tipo de ecosistemas. Ha publicado alrededor de 40 artículos científicos y su trabajo ha sido citado en 260 trabajos. Hoy día nos brindará una importante presentación respecto a los bosques secos en México. Recordemos la amplia distribución que poseen estos bosques a lo largo de nuestro continente y de su importancia que debe tomar. Sin más preámbulos, doy pase al doctor Leonel. Muy bien, pues voy a compartir mi pantalla para poderles enseñar mi presentación de PowerPoint y voy a compartir, voy a poner para saludarnos. Pues primero que nada, muchas gracias a Cibosec, gracias a este grupo de profesores y jóvenes que se unieron para trabajar sobre los bosques secos del Perú, y ojalá que se pueda extender no solamente para Perú, sino más allá, ¿verdad? Porque como ya bien lo decía Jan, pues los bosques secos pues son muy amplios en todo el continente, distribuidos desde el norte de México hasta el norte de Argentina, con una gran diversidad, una diversidad muy, muy importante. Así que, pues qué bueno por esta iniciativa que tuvieron ustedes, y qué bueno también por este ciclo de charlas que están desarrollando, ¿no? Pues especialmente el equipo. Y lo que yo les voy a platicar el día de hoy, pues es un poquito del trabajo que hemos estado haciendo en el Bosque Seco de Álamos, en Sonora. Sonora es uno de los estados más al norte de México, y por lo tanto este bosque seco, el Bosque Seco de Álamos, en donde estoy estudiando, pues representa la distribución más norteña en todo el continente, ¿no? Entonces tiene características muy especiales, muy importantes, que lo hacen diferente al resto de los bosques secos en América, pero especialmente lo que les voy a platicar el día de hoy, pues son los estudios sobre sucesión secundaria que hemos estado realizando en los últimos años. Y bueno, voy a pasar bueno, quiero decir también, este trabajo lo hemos realizado entre yo, personalmente, y el doctor Brian Endres de la Universidad de Oregon, pero también con varios estudiantes. Así que en realidad la presentación pues es a nombre de todos ellos, reconociendo pues el trabajo que hemos hecho como equipo, ¿no? Bueno, pues para empezar, los bosques secos, ya lo decía Jan, es un tipo de vegetación, un ecosistema muy importante en toda América, y para México pues también no deja de ser muy importante. Tiene una amplia distribución. El bosque seco en México está ampliamente distribuido. Las estimaciones de la distribución en México de este tipo de vegetación es que ocupaba alrededor del 15% originalmente del territorio mexicano, con una gran variación, con una gran variedad, con grandes diferencias debidas principalmente a cuestiones climáticas, pero también topográficas y biogeográficas, ¿no? Entonces, este tipo de vegetación, el bosque seco que está, pues en este mapa está representado ahí en un color verde, en un intermedio como verde oscuro. Hay otro más oscuro que es el bosque húmedo, que está en el sureste de nuestro país, pero el bosque seco, ahí donde están las flechitas, pues pues está bastante, o está distribuido a lo largo de todo nuestro país, desde la península de Yucatán y principalmente por toda la vertiente del Pacífico, ¿no? Desde el sur en Chiapas hasta el norte en Sonora, en algunas partes de la península de Baja California, que está por aquí a un ladito en el Pacífico, y también algunas partecitas del lado del Golfo, aunque son más pequeñitas. Principalmente es sobre la vertiente del Pacífico. Y se han estudiado, se han hecho varios estudios sobre el bosque tropical seco. En los últimos años, pues ha tomado mucha relevancia porque nos hemos dado cuenta que el bosque seco es muy importante primero que nada por esta gran extensión que ocupa en nuestro país, pero además también por toda la diversidad, no solamente de especies vegetales, sino especies de diferentes tipos, de muchos grupos biológicos que contiene este tipo de vegetación, ¿no? Este ecosistema.
Uno de estos estudios pues, nos ha enseñado cómo la vegetación, las plantas vasculares, pues también llegan a diferenciarse en estas regiones, ¿no? Con base en la composición de las especies, pues podemos identificar estas regiones de bosque tropical seco y pues que son distintas, son bosque seco, pero la composición llega a ser bastante diferente. Entonces vamos a ver algunos de estos detalles ahorita, un poquito más adelante. Pues el bosque seco, entonces, eso quiere decir que pues no podemos proteger solamente una parte, sino necesitamos pues tener una buena protección a lo largo de toda su distribución, justamente por estas diferencias que podemos observar a lo largo de su distribución. Este es un estudio de hace algunos años en el que pues, se tomaron diferentes sitios de estudio a lo largo de todo el país, desde Sonora, desde el norte de México hasta la península de Yucatán, en el sur, sureste de nuestro país, y se vio pues, qué tanto cambiaba esta diversidad de especies, ¿no? Y si ustedes pueden ver en la tablita que está del lado izquierdo, pues 20 sitios, y entre todos estos 20 sitios pues hay una gran variedad de riqueza de especies, con la más baja, la diversidad más baja de especies es este sitio con 29 especies, pero podemos llegar o se pueden llegar a encontrar hasta 123 especies, esto en un área de 1000 metros cuadrados. Un transecto de tipo Allende, que es como lo hicieron en este estudio. Este número, esta columna de total, número de especies totales, se refiere o considera tanto árboles y lianas, pero si lo vemos por separado también para árboles y para lianas, pues también llegan a tener pues un número importante de especies, una riqueza muy, muy importante, y no solamente especies, sino también géneros. Vean, por ejemplo, este sitio es un sitio en el Pacífico mexicano, en el centro Pacífico mexicano, que tiene 123 especies, pero 105 géneros. O sea, eso habla de una gran diversificación de las especies del bosque seco y un componente endémico muy importante que voy a platicar en un momento, ¿no? Y este número de especies, esta riqueza específica que encontramos en los bosques secos, pues tiene en parte explicación con factores climáticos, ¿no? En este estudio lo que se vio pues es cómo, dependiendo de la precipitación anual que se puede presentar, pues se puede llegar a encontrar una relación positiva, en donde al aumentar la precipitación, que es lo que tenemos aquí, pues aumenta el número de especies, sitios con hasta 1700 milímetros de lluvia total en el año, pues en general son los sitios que van a presentar más especies. Desde luego hay cierta variación, esa variación pues la podremos explicar con otros componentes biogeográficos, topográficos, pero en general sí podemos observar esta relación entre la precipitación del sitio, del área de estudio, y la riqueza de especies, ¿no? Pero algo muy importante también de los bosques secos es que presentan un conjunto importante de especies que son endémicas, ¿no? Pues especies endémicas pueden ser microendémicas a una región muy pequeña o en general a una región más amplia, pero se ha identificado, por ejemplo, como solamente un ejemplo, Chamela, que es uno de los sitios más estudiados de bosque seco en México, tal vez el más estudiado en México. Este sitio, la región de Chamela, se encuentra, pues no sé si se alcanza a ver, pero de este lado en la vertiente del Pacífico, en este pedacito que se ve aquí en este puntito en negro, pues ahí está Chamela. Esta es la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, y que es en donde pues la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una estación biológica desde hace muchos años, y es lo que ha permitido pues que se lleven a cabo muchos estudios, ¿no? Y uno de estos estudios, pues lo que ha encontrado pues es que el componente endémico de la flora vascular de esta región es muy importante. En esta región, el 40% de todas las especies que se han registrado son endémicas a esta región, y se han hecho comparaciones, por ejemplo, con otras regiones de México, y se ha encontrado
una similitud muy baja, ¿no? Y si se compara con lugares, con sitios de bosque seco de Centroamérica, la similitud entre la flora de estos sitios, pues puede llegar a ser solamente el 20%, y con Sudamérica aún menos, ¿no? Puede llegar a ser solamente el 15%. Entonces en general el bosque seco pues se ha diversificado por todo nuestro continente, pero si lo vemos a escalas pequeñas, al interior de nuestro país, al interior de México, pues también podemos observar esta diversidad beta muy importante, también esta gran variación que se puede dar por diferentes factores ambientales, ¿no? Otra característica también que ya mencionaba, pues es la diversidad beta, una diversidad muy alta, es decir, qué tanta similitud hay entre un sitio y otro sitio. Y lo que se ha encontrado también, pues es que la similitud es muy baja, y a veces ni siquiera importa la distancia. A veces sitios que están muy cercanos también pueden llegar a tener una diversidad muy diferente, ¿no? Y en general creo que es el caso no solamente de México. Seguramente en Perú pasa lo mismo. La riqueza, la diversidad es muy distinta entre áreas a veces muy cercanas, lo que habla de esa importancia de conservar pues la mayor parte del bosque seco, no solamente en nuestros países, sino en general en todo el continente. Otra vez un ejemplo de Chamela, como ya decía, eso es uno de los sitios más estudiados en México. Me atrevería a decir que uno de los sitios más estudiados también en el mundo, en donde, pues, en este estudio de Patti Valvanera, pues ellos estudian qué tanto se parecen sitios que están, pues, a lo más hasta 5 kilómetros separados, ¿no? Y lo más cercano es hasta 1000 metros, 1 kilómetro separados. Y lo que encuentran, pues, vean, los números que están en negritas, por ejemplo, para el índice de Yakar, que es el índice de Yakar, entre más alto sea, es un índice que va de entre 0 y 1, y entre más alto sea ese índice, quiere decir que son más parecidos. Pero vean este valor de 0.53, 0.58, 48, etc. En general, todos los valores son muy bajos, es decir, solamente el 53, el 48, 66% de la riqueza de especies se parecen entre pares de sitios, ¿no? Eso habla pues de una diversidad beta muy alta. La riqueza en general a nivel del paisaje puede llegar a ser muy alta. Y esto pues se ha estudiado que varios factores topográficos, ambientales, como ya lo mencionaba, a veces a nivel o de microescala, a nivel de microescala, pueden llegar a ser muy importantes en explicar esta variación, en explicar la distribución de las especies, cómo algunas especies pueden estar distribuidas en ciertas condiciones ambientales y en un corto espacio esa especie puede no presentarse simplemente porque cambiaron las condiciones ambientales. Por ejemplo, la altitud del bosque seco pues puede ir desde los 300 metros hasta los 800, 900 metros, en algunos sitios puede llegar un poquito más, pero es una gran variación en altitud, y esta altitud pues es muy importante para explicar esa gran diversidad. Pero también la pendiente, no es lo mismo estar en una pendiente con exposición norte o con exposición sur. Las exposiciones sur en general son más secas, al menos en la parte norte del continente, ¿no? Seguramente en Perú no es muy evidente este fenómeno, pero en los extremos, hacia los polos, si nos vamos alejando ¿cómo se llama?, del Ecuador, pues entre más alejados estemos del Ecuador, estas diferencias entre laderas norte y sur es más fuerte. Las condiciones ambientales de las laderas sur en esta parte del continente, en el norte del continente, pues son más secas en general, tienen temperaturas más altas, menos humedad. En cambio, las laderas norte tienen en general menos temperatura, son más frescas y tienen mayor disponibilidad de agua. Y esto pues hace que haya una segregación de especies, que haya pues que las especies se distribuyan diferencialmente, y eso contribuye a explicar esta gran variabilidad de la riqueza de especies en un gradiente a veces muy, muy corto, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente,
y muy seguramente, al igual que en muchos de nuestros países, sé que estuve viendo el, el- el chat de Meet y veo que hay gente de varios países, ¿no? Seguramente la situación de los bosques secos es similar a lo que voy a platicar en este momento. El bosque seco, pues desafortunadamente en México, pues ha perdido una gran parte de su extensión original o se ha transformado, ¿no? De este 15% original que decía al principio de la charla, pues una gran parte se ha perdido, está transformada, está degradada o está en algún estadio de sucesión secundaria. Y ahora los bosques secundarios de selva seca, de bosque seco, son más importantes en extensión que el mismo bosque seco, que el bosque seco primario, podríamos decir, ¿no? Para México se dice que solamente el 27% de su extensión original queda en relativamente buen estado de conservación. Y pues esto es, pues si consideran solamente el 27% de todo el 15% de México, pues es una buena parte, pero se ha perdido bastante más de lo que se sigue conservando, ¿no? ¿Y por qué ha sido este cambio? ¿Por qué hemos perdido selva seca en nuestro país? Principalmente por la conversión a campos agrícolas, el avance de la frontera agrícola. Seguimos, en los últimos años ha disminuido un poquito, pero hay áreas, este patrón pues no es igual a lo largo de todo el país. Hay algunas áreas en donde se sigue perdiendo todavía una velocidad muy importante, pero hay áreas en donde ha frenado la deforestación o incluso se ha recuperado bastante bien. Sí llega a pasar esto. Pero entonces, pues esta conversión a campos agrícolas, a pastizales ganaderos, el cambio de uso de suelo en general, incluyendo también para pues asentamientos humanos, pues ha hecho que la extensión de la selva seca se pierda, ¿no? Y especialmente lo que yo les voy a platicar, pues es pues cómo después de que se abandonan estos campos agrícolas, porque en algunos casos los suelos del bosque seco no son muy ricos, son muy pobres, la restricción en la cantidad de lluvia, pues no son buenas áreas, no son áreas aptas para la agricultura, al menos de temporal, que es lo que principalmente utilizamos en México, ¿no? Sí, pueden ser suelos muy buenos, sí tienen riego permanente, pero bueno, eso es más costoso. La mayor parte de esta deforestación se da para agricultura de subsistencia en realidad, ¿no? Entonces, lo que pasa una vez pues que está el bosque, se tumba la selva para establecer campos agrícolas o pastizales ganaderos. Estos campos agrícolas o pastizales ganaderos se utilizan por algunos años, 3, 4 años, los pastizales ganaderos a lo mejor hasta 5, las praderas, pero no más que eso. Después estas áreas se vuelven muy improductivas y especialmente si no tienen manejo, pues no resultan ser económicamente atractivas porque se empobrece el suelo y se abandonan, ¿no? Afortunadamente se abandonan y en algunos de estos sitios, dependiendo qué tan fuerte haya sido la conversión que se hizo, qué tantos cambios haya habido en los sitios en donde se perdió la selva, pues puede iniciar la sucesión secundaria. La sucesión secundaria, pues es este proceso de regeneración natural del bosque, ¿no? Pues en donde, pues, a manera de explicarlo gráficamente, pues se pierde la cobertura forestal, se establecen plantaciones, se establecen cultivos agrícolas, se abandonan estos cultivos agrícolas y empieza la sucesión secundaria. Primero, pues, especies de ciclos de vida corto, de rápido crecimiento, árboles, pero que no se hacen grandes, que no forman madera en algunos casos, y después va aumentando pues esta cobertura forestal con especies ya un poco más del bosque seco, hasta llegar al bosque primario, ¿no? Aunque para que pase esto, pues puede llegar a pasar bastante tiempo. Pues se han estudiado algunos sitios en donde esta conversión se llevó a cabo, esta conversión y abandono de los sitios se llevó alrededor de hace 60 años, más o menos, y la vegetación de estos sitios todavía es muy diferente a la del bosque seco, ¿no? Entonces, en realidad, no se sabe
cuánto tiempo puede pasar para que la vegetación pueda compararse, pueda ser similar a un bosque primario, ¿no? Pero bueno, en general este es el proceso, ¿no? Entonces, estos sitios, estos paisajes de selva seca en muchas áreas, pues ya están conformados, como decía, por bosques maduros, estos bosques primarios, pero una buena parte por bosques secundarios de distintas edades, y con esto de distintas edades me refiero a la edad de abandono. Una vez que se abandona para hacer agricultura, para hacer ganadería, inicia el proceso de recuperación y pues esa edad, es a lo que me estoy refiriendo. Pueden haber todavía áreas agrícolas, pastizales ganaderos, desde luego también, y pues los impactos en la biodiversidad y en los servicios ecosistémicos, pues es una de las preguntas muy importantes que se están tratando de responder en los últimos tiempos para ver pues cómo puede recuperarse el bosque seco, si recupera la biodiversidad en general y si se recuperan algunos de estos servicios ambientales que nos ofrecen este tipo de bosques, ¿no? En algunas áreas el pastoreo de ganado se lleva a cabo en praderas, como en esta primera fotografía que está del lado izquierdo, en las que se hace el mantenimiento de estos sitios. No se deja crecer, no se deja que se lleve a cabo la regeneración, la sucesión secundaria, se mantiene con fuego, con herbicidas, etcétera, y bueno, ahí el ganado puede pastar, pero en muchas ocasiones, y en general en la zona rural de nuestro país, pues lo que es más común es que este pastoreo por ganado se lleve a cabo, sí, en algunas de estas praderas, pero también en estos sitios que ya iniciaron una sucesión secundaria, ¿no? Sucesión secundaria en varios estadios, de varias edades. Por ejemplo, es una sucesión secundaria muy reciente que quizá tendrá algunos pocos años. Esta está un poco más avanzada, pero la última fotografía del lado derecho, puede ser un bosque que ya está muy avanzado en sucesión secundaria, que puede tener 30, 40, 50 años, pero incluso también el pastoreo de ganado se lleva a cabo en el bosque primario, en el bosque maduro, ¿no? Está pues hay forraje, hay alimento, entonces las personas, los dueños del ganado, llevan al ganado a pastar por en algunas ocasiones hasta un par de meses, dependiendo del tamaño del hato ganadero y dependiendo del área, pero pueden estar hasta un par de meses en un sitio y después los rotan a otro lugar. Entonces, lo que es interesante pues es estudiar cómo, por un lado, se está llevando a cabo el proceso de sucesión secundaria del bosque seco, cuáles son los cambios en diversidad de especies, en la estructura de la vegetación, pero además cómo, si es que este pastoreo por ganado está afectando a esa sucesión secundaria. En algunos casos se ha visto que hay una sucesión arrestada, que entre el efecto del pastoreo por el ganado, más aparte la entrada de especies invasoras, puede hacer que no avance la sucesión y pueden pasar muchos años y simplemente no avanza la sucesión. Entonces, esto es algo de lo que nos interesa en este proyecto, cómo la actividad del ganado puede cambiar o puede alterar la dinámica de la sucesión de los bosques secundarios y de los bosques primarios que tienen presencia de ganado, de pastoreo por ganado. Este es un diagrama en donde se representa pues esta sucesión secundaria como el bosque maduro, que está aquí al centro, en la parte superior al centro de la diapositiva, pues cómo puede tener una estructura de un bosque maduro con distintas capas de vegetación, una diversidad de especies muy importante, y ahí en esos sitios pues también puede llevarse a cabo el pastoreo, como decía. Esto se transforma a parcelas, a praderas ganaderas, se pueden abandonar y inicia el proceso de sucesión secundaria. Estos son estadios tempranos. Después siguen pues estadios más avanzados, con ya una cobertura de arbórea pues importante, con tamaños de árboles más grandes, tanto en diámetro como en altura. Y luego pues este estadio, pues que es un estadio ya más avanzado, pero principalmente dominado por leguminosas.
dominado por leguminosas porque las leguminosas pues tienen varias características, tienen atributos funcionales que las hacen pues aguantar esas condiciones ambientales y triunfar, de tener más éxito que otras especies. No pueden haber otras especies, desde luego, pero estos sitios están en general dominados por leguminosas. Entonces, lo que queremos estudiar en primera, pues es esto, qué está pasando en estos sitios en donde se está llevando a cabo la sucesión secundaria, pero con la presencia de ganado, y ahora queremos ver qué pasa si quitamos ese ganado. Y ahorita voy a dar el contexto de por qué estamos estudiando esto de remover el ganado y cuáles son los efectos sobre la sucesión secundaria y sobre la diversidad de plantas leñosas. Bueno, pues esto es porque en el sitio en donde nosotros estudiamos, en la reserva Sierra de Álamo, Río Cuchujaqui, en Sonora, en el norte de nuestro país, hay una ONG, originalmente estadounidense, ahora ya mexicanizada, podríamos decir, que se llama NSI, perdón, Naturaleza y Cultura Internacional, que está presente en varios de nuestros países latinoamericanos. Está presente en Perú, en Ecuador principalmente, y entiendo que también en Bolivia. Entonces, NSI lo que se ha dedicado a hacer en algunas partes, pues es contribuir a la conservación de estos bosques secos, estableciendo reservas privadas, pero con una estrategia muy interesante de conservación, ¿no? Lo que han hecho es pues establecer estas reservas, comprar estas tierras de diferentes tipos de bosques, no solamente bosque seco, pero en donde los pobladores, los habitantes de esta nueva reserva, pues se unen a las actividades de conservación, porque en muchos casos estas comunidades humanas pues son invasores, no tienen posesión legal de estas tierras. Entonces lo que ha hecho NSI es comprar estos sitios, darle posesión legal a los pobladores, pero al mismo tiempo ellos se comprometen a contribuir en la conservación, en el manejo del bosque seco. Y bueno, es lo que ha pasado más o menos en México. En 2008, esta ONG pues empezó a establecer esta reserva privada que se conoce como Reserva Ecológica Monte Mojino. Ahí está en el mapita del lado izquierdo inferior, pues está en nuestro país, está México, está el estado de Sonora y una pequeña partecita de eso es la reserva Sierra de Álamos, Río Cuchujaqui, y al interior de esa reserva, que es una reserva federal de la CONAM, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la red de la CONAM, y al interior de esta reserva se estableció esta reserva privada. Hasta el momento, esta reserva tiene una extensión de aproximadamente 8,000 hectáreas y protege desde los bosques de encino en la parte más alta, bosques de pino en la parte más alta, bosques de encino y el bosque seco. De estas 8,000 hectáreas, aproximadamente el 60% son de bosque seco. Entonces, la gran mayoría de esta reserva es bosque seco. Y lo que hicieron, lo que llevó a cabo NSI, pues para contribuir en esta conservación, pues es comprar los sitios, comprar los ranchos, contar en total 8,000 hectáreas, que están más o menos conectadas. No todo está conectado, pero la idea de esta ONG es que en algunos años va a estar todo conectado, van a llegar a aproximadamente a 10,000 hectáreas, que van a formar un corredor alrededor del río Cuchujaqui, en parte como una estrategia de conservación de la biodiversidad, pero también como conservación del recurso hídrico, como conservación de los ríos, porque varias ciudades río abajo de esta reserva, pues dependen del agua que viene de esta reserva, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, como decía, pues remover el ganado, sacaron todo el ganado, se cercó, está cercado toda esta propiedad y pues este escenario pues nos dejó realmente como un diseño ya muy interesante para estudiar pues los efectos de la remoción del ganado, porque ha sido muy debatible en términos de que pues en algunos casos no se ha encontrado ningún efecto negativo de la ganadería,
la ganadería parece que pues no afecta a la estructura de la vegetación, a la riqueza de especies, pero en algunos otros casos se ha encontrado que sí afecta un poquito, en otros casos se ha encontrado que afecta muchísimo, ¿no? Entonces hay una gran variedad de respuestas, pero en parte estas respuestas son diferenciales porque pues no es lo mismo que el ganado pase pues todo el año o pase una gran cantidad de tiempo en un sitio o que pase solamente un mes o 2 meses, pero también es muy importante el tamaño del hato ganadero. ¿Cuántas cabezas de ganado hay en estos sitios? ¿Hay una por hectárea? ¿Hay menos que esta densidad, menos que una cabeza por hectárea? ¿O hay más? Puede llegar a haber 2 o hasta 3 cabezas por hectárea. Entonces ahí pues el coeficiente agostadero es más importante y entonces empieza a, a, este, a, a ver resultados negativos sobre la vegetación. Entonces, en este contexto, pues lo que estamos estudiando en este proyecto, pues es cómo, por una parte, qué pasa con la sucesión secundaria. La sucesión secundaria sí se está llevando a cabo en estos sitios abandonados del bosque seco o no. Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo cambia la composición taxonómica, la estructura, los atributos funcionales de las especies que están presentes en cada sitio? No lo puse ahí, pero también lo voy a mencionar. Pues estamos estudiando también las propiedades físicas y químicas, los nutrientes en el suelo, cómo cambia esto a lo largo de la sucesión secundaria. Pero por otra parte, pues estudiamos también pues qué ha pasado con esta exclusión de ganado. Para el momento en que empezamos este estudio, los sitios llevaban entre 6 y 8 años de abandono, digamos, o de que se extrajo el ganado. Entonces lo que queremos ver es que si es cierto que el ganado que está afectando a la vegetación, entonces etcétera, ¿no? Entonces es lo que queremos estudiar bajo este diseño, aprovechando el diseño que nos dejó, afortunadamente, NSI. Y finalmente, pues investigar si la exclusión de ganado es una buena estrategia para la recuperación de la diversidad de especies leñosas y proponerla como una estrategia para llevar a cabo en otros sitios, ¿no? Pues últimamente se ha visto pues que no solamente la diversidad de especies, la biodiversidad no solamente es importante por la riqueza de especies que tengamos, sino además por sus propiedades funcionales, por la función que tienen cada una de las especies o grupos funcionales en los diferentes ecosistemas, ¿no? Entonces, ¿será que la exclusión de ganado es recomendable? Tiene desde luego ventajas y desventajas. Tiene pues esta exclusión de ganado pues sería realmente afectaría económicamente a lo mejor a las comunidades locales, ¿no? Porque muchas de estas comunidades locales dependen del ganado, eso es cierto, pero a lo mejor sí tenemos ganancias en pues todos en la ganancia en biodiversidad y en todos los servicios ambientales que nos están pues proporcionando este bosque seco. Bueno, nuestra hipótesis de estudio, pues es, en general esperamos, tengo aquí en esta gráfica que está del lado derecho, pues una representación de nuestra hipótesis. ¿Cómo cambia los atributos de la vegetación? Pero en general también podríamos hablar de atributos funcionales, de propiedades del suelo. ¿Cómo cambian estos atributos del ecosistema, podríamos decir en general, con la edad de abandono? Es decir, con la sucesión. ¿Qué pasa cuando, cómo es estos atributos al inicio de la sucesión y hasta el final de la sucesión o comparando con bosques primarios, ¿no? Entonces nosotros esperamos primero pues que sí haya una diferencia importante entre los sitios en los que se removió el ganado, los sitios de exclusión de ganado y los sitios que siguen llevando a cabo ganadería. ¿Siguen llevando a cabo? Sí, al interior de la reserva, sí. ¿Por qué? Porque al interior de la reserva vive gente que depende pues de muchos productos forestales, pero también depende de ganado, ¿no? Entonces sí, no podemos hacer nada contra eso. El ganado pues representa un ingreso económico para muchas familias, entonces pues se sigue llevando a cabo, ¿no?
Entonces, ¿qué va a pasar? Esperamos que incremente con la sucesión, lo que ya se sabe, lo que se ha observado en muchos estudios, pues que incrementen algunos de esos atributos o que cambien por lo menos, llegando a ser los mejores pues en el bosque seco, en el bosque maduro, en el bosque primario, y que la exclusión de ganado pues se vea mejor, se vea reflejada sobre mayores ganancias o sobre mayores o sobre mejores indicadores de estos atributos. Atributos de la vegetación, aquí están: el número de individuos, riqueza de especies, la diversidad de especies, el área basal o almacenamiento de carbono, atributos funcionales como los estructurales, la altura y el diámetro, el área foliar específica, la longitud del peciolo, de las hojas, el peso seco, y del suelo, pues algunas propiedades físicas y los nutrientes. Entonces, estamos estudiando, como ya decía, en el bosque seco de Álamos, en Sonora, el bosque seco más norteño en toda América. En esta área, pues hay una variación importante en la topografía, en la altitud, desde que va desde los 300 metros hasta los 1600. El bosque seco que nosotros estamos estudiando está entre 350 y 500 metros sobre el nivel del mar, más o menos para controlar la altitud, que no haya diferencias muy importantes en la altitud. Y este bosque seco, pues como los bosques secos en general, pues es estacionalmente seco, ¿no? Pero es estacionalmente seco, muy seco. Podemos llegar a tener hasta 8 meses de sequía, en donde pues casi no hay lluvia, solamente llega a haber el 15-20% de las lluvias, y la mayor parte, el 80-85% de la lluvia, cae solamente en 4 meses, ¿no? Entonces, esta característica pues hace muy interesante pues las respuestas de las plantas, las respuestas de la vegetación a todo esto que estamos estudiando, ¿no? La sucesión secundaria y el pastoreo por ganado. Entonces, por otra parte, esa es el sitio de estudio. Por otra parte, tenemos pues estas cronosecuencias, que podríamos decir es una representación de la sucesión secundaria, diferentes sitios totalmente independientes, distribuidos a lo largo del espacio de estudio a nivel del paisaje, que están en alguna categoría de sucesión, ¿sí? No podemos estudiar la sucesión secundaria por 100 años, entonces utilizamos estas cronosecuencias. Es un poco debatible el uso de las cronosecuencias, porque se ha dicho que las cronosecuencias no representan bien la dinámica de la comunidad, que de todos modos deberíamos de hacer el estudio de la dinámica, ¿no? Es decir, qué va pasando en cada uno de los sitios con esa sucesión secundaria. Y es algo que estamos haciendo. Nosotros seguimos estudiando a largo plazo estos sitios. Entonces tenemos 2 cronosecuencias, aquellos sitios que siguen teniendo ganado y sitios en donde el ganado se excluyó. Tendríamos pues estos sitios, está la sucesión secundaria, y vacas por todo, desde los sitios recientemente abandonados, sitios con 10 a 20 años, 30, 50 y hasta en el bosque maduro. Y en las otras, pues son los que están dentro de esta reserva privada que ya decía, en donde no hay vacas, en donde las vacas se excluyeron con una cerca, ¿no? Con una cerca de alambre de púas, ya decimos en México, alambre de púas, que impide la entrada de estas vacas. Y estas cronosecuencias están representadas por pues estadios, decía, de diferentes edades de abandono. Estadios que van desde los 2 a 5 años de abandono, 5 a 10, 15 a 25, 30 a 35, y el bosque primario, el bosque viejo. Esta es la edad de abandono, que va, como decía entonces, desde los 2 hasta, suponiendo que estos bosques viejos, pues que a lo mejor, si tuvieron alguna influencia, al menos en los últimos 100 años, no se han perdido, no se ha cambiado, la cobertura forestal no ha cambiado, con base en información local, con base en información de la dinámica de la población de estos sitios. Pues los municipios tienen información de cómo ha ido cambiando pues la población humana, ¿no?
Entonces, con eso, más o menos una edad aproximada, podemos decir, al menos 100 años no ha habido cambios en esa cobertura, y por eso le llamamos bosque viejo, o agroforest. Bueno, en estos sitios pues llevamos todos esos métodos pues ya establecidos, el muestreo de la vegetación, en donde marcamos todos los árboles y arbustos desde 1 centímetro de diámetro hacia arriba, transectos tipo Gentry, 10 líneas de 50 por 2 metros, en total 1000 metros cuadrados, ¿sí? En donde se colectaron todas las especies, se identificaron las especies, se midieron todos los tallos de todos los individuos mayores a 1 centímetro de diámetro, ¿sí? Y bueno, ahora pues no voy a entrar en detalle de los análisis estadísticos. Si hay alguna duda, pues ya me pueden preguntar o lo voy a retomar aquí en los resultados. Este es un artículo pues recientemente aceptado, que recientemente fue publicado, que es pues, el primer artículo de este proyecto de investigación, en donde pues representamos eso, ¿no? Pues cómo ha sido qué ha pasado qué pasa con esta sucesión secundaria, pero además si la exclusión de ganado ha sido benéfica o no para la riqueza, para la ganancia en riqueza de especies, etc. Entonces la primera gráfica, la gráfica del lado izquierdo, pues representa en el eje horizontal, pues están representados los diferentes estadios de sucesión secundaria. Desde los sitios recientes que tenían entre 2 a 5 años hasta los sitios de Old Growth Forest que tienen alrededor de 100 años, ¿sí? Y lo que está en el eje vertical, en la variable de respuesta, es la densidad de individuos, ¿no? Y las diferentes barras, las barras en color más oscuro, en color negro, pues representan sitios en donde se está llevando a cabo todavía el pastoreo por ganado, ¿no? Es decir, propiedades privadas en donde hay todavía ganadería, y la exclusión de ganado son sitios en esta reserva privada, Reserva Ecológica Monte Mojino, en donde ya no hay vacas, ¿no? Y en general, si vemos pues esta respuesta, pues en general en los sitios en donde hay exclusión de ganado, pues parece que hay más individuos. Vean, pues es bastante más alto que los sitios en donde todavía hay pastoreo por ganado. En aunque no es tan claro, en general es un poquito más alto. Y en el bosque primario, pues también no es tan claro, pero en general hay un poquito más de individuos en los bosques con exclusión de ganado. Pero veamos ahora el número de especies. El número de especies en estos sitios, pues también en las barras en negro son con pastoreo, y las barras en gris son con exclusión de ganado. Y en general vemos más o menos la misma tendencia, que los sitios con exclusión de ganado, ¿sí?, tienen en general más especies que los sitios que siguen teniendo pastoreo por ganado. A lo mejor hay algunos sitios como que pues todavía no es muy claro, ¿no? En donde el pastoreo por ganado pues pues los sitios con pastoreo por ganado tienen más especies, pero algo que sería importante pues sería ver la identidad taxonómica de estas especies. ¿Quiénes son las especies que están ahí? Son especies, pues a lo mejor sí, de sucesión secundaria, son del bosque más primario. ¿De dónde vienen esas especies? ¿Cuál es su identidad, no? Y en el bosque primario, pues aquí se ve más clara esta diferencia. Aquí no se veía, en la densidad de individuos no se veía tan claro que los bosques, el Old Growth Forest tuviera más individuos, pero sí tiene más especies, ¿no? Y que en general es lo que estamos buscando, ¿no? Proteger más diversidad, más biodiversidad, ¿no? Entonces, el primer resultado importante, la densidad de individuos y la densidad de especies incrementa con la edad sucesional, es algo que ya se ha descrito anteriormente, pero otro es que la exclusión de ganado favorece el incremento en número de individuos y especies en general, ¿no? Podríamos decir que hay algunas excepciones, algunos sitios en donde no es claro. Nada más quiero decir que este sitio, el sitio reciente con Grazing Exclusion en esta barra gris, no sé si se ve el cursor cuando lo estoy moviendo, pero solamente es un sitio. Y es un sitio nada más porque dentro de esta reserva privada, pues recientemente ya no ha habido cambio
de uso de suelo, ya no hay sitios recientes, ¿no? Entonces, por eso digo que este puede ser no muy buena referencia, ¿no? Pero bueno, ese es el resultado, al menos. Esta otra gráfica, pues estamos representando aquí, dependiendo del número de individuos, relacionando estas dos, representado la variable respuesta de estas dos gráficas, relacionándolo en el eje horizontal tenemos el número de individuos con tallos más grandes que un centímetro, de 1 centímetro de diámetro contra la riqueza de especies. Y si ustedes ven, se ven dos líneas, este es un análisis de covarianza en donde queremos probar la diferencia en las pendientes. Y ahorita voy a comentar sobre las pendientes. ¿Por qué interesan las pendientes? Bueno, pues la línea que está, la línea continua, corresponde a los sitios con pastoreo, en donde sigue habiendo pastoreo por ganado, y la línea continua, ¿cómo se dice esta línea? Punteada. La línea punteada representa los sitios en donde ya hubo exclusión de ganado desde hace 8 años, y se ve pues que está más inclinada, ¿no? ¿Qué quiere decir esa inclinación? Bueno, para empezar tienen más pendiente. Y aquí están las ecuaciones de esas dos líneas. La ecuación de abajo es para los sitios con exclusión de ganado, y el valor de la pendiente es de 0.05, y para los sitios que siguen teniendo pastoreo es de 0.02. Y parecieran, pues, ¿cómo se llama? Parecieran valores bajos, no muy diferentes, pero son diferentes estadísticamente. Y esta pendiente la podríamos interpretar como una tasa de ganancia de especies por número de individuos. Es decir, y vean, voy a hacer la comparación, por ejemplo, aquí a 100 individuos. Si ustedes ven 100 individuos, la línea punteada, pues nos indica pues solamente pues como 8 especies nada más. Y la línea continua, pues nos indica como 11 especies. Bueno, ahí está bien, ahí sí nos está ganando, parece el pastoreo por ganado. Pero veamos ahora a 400 individuos, ¿cuántas especies representa en promedio en los sitios que siguen teniendo pastoreo por ganado? Solamente como 16 especies. En cambio, en los sitios con exclusión de ganado, en promedio hay como 21, 22 especies más o menos, ¿no? Entonces, es una ganancia muy importante en el número de especies, ¿no? O sea, al parecer, la exclusión de ganado sí se está viendo reflejada en el reclutamiento de nuevos individuos y de nuevas especies, ¿no? Y siendo que hasta la fecha, hasta al menos cuando realizamos este estudio, iban 8 años, 9 años de que se inició con esta exclusión de ganado. Bueno, la tasa de ganancia de especies por número de individuos es mayor en los sitios con exclusión de ganado. Ese es un resultado. Otro, pero ¿a quién pertenecen estos individuos que al parecer se están reclutando más? Entonces lo que hicimos, lo que estamos representando en esta gráfica es la proporción de individuos pequeñitos, ¿no? Estos individuos son individuos entre 1 y 5 centímetros de diámetro, que son los individuos más pequeños en el sitio, los individuos en los que muestreamos, los individuos muestreados más pequeños, que podríamos pensar que son los individuos que se están reclutando, que a lo mejor son los individuos más vulnerables, a lo mejor al pisoteo o a lo mejor al ramoneo del ganado, porque pues que a un arbolito chiquito, delgadito, lo muerda a una vaca y le corte todas sus hojas, a lo mejor tiene más efectos a que muerdan o que pastoreen sobre o en donde hay árboles mucho más grandes, ¿no? O árboles más grandes, más bien. Entonces, esta proporción, si ven la proporción de individuos de chiquitos entre 1 y 5 centímetros, es mayor en los sitios que tienen exclusión de ganado. Entonces, podríamos interpretar eso. Nada más es una primera aproximación. Necesitaríamos estudiarlo. Necesitaríamos estudiar la dinámica de estos sitios para saber o para confirmar que realmente está habiendo un mejor reclutamiento, un mayor reclutamiento en los sitios en donde hay exclusión de ganado. Principalmente creemos que es debido al reclutamiento de nuevos individuos que representan nuevas especies, y esto se ve reflejado pues en esta relación entre
los dos diferentes sitios con pastoreo y sin pastoreo por ganado. Y estos son, pues, algunos resultados a nivel de los servicios ambientales. Este es el área basal de toda la comunidad de árboles. Y pues, como ya decía, se ha descrito previamente, pues el área basal pues va aumentando a lo largo de la sucesión secundaria. Ese no es ningún resultado muy atractivo, nuevo, pero vean, todavía estos sitios estadios late, tardíos, pues tienen entre 30 y 40 años de edad, 40 el más viejo, podríamos decir. No hay más viejos en el área de Álamos, o al menos no los encontramos, pero si ven, aquí llega como a 28, 29 metros cuadrados por hectárea, y aquí llega como a 15, 14 más o menos, ¿no? O sea, está todavía a la mitad para que pueda llegarse a parecer a un bosque primario, ¿no? O sea, a lo mejor podríamos pensar que hasta dentro de 40 años, tal vez, quizás, llegue a alcanzar los valores de un bosque primario. Lo mismo para la biomasa aérea, pues también se ve más o menos el mismo comportamiento. Y algo muy importante, la captura o el almacenamiento de carbono. Estos bosques secundarios están sirviendo como para almacenar carbono, para fijar y almacenar carbono. Pues sí, pero todavía no se comparan con un bosque primario, ¿no? Todavía está igual, pues casi a la mitad. Si ven esta barra, pues está casi a la mitad de lo que, un poquito más, de lo que representa el almacenamiento de carbono en los bosques viejos, en los bosques primarios, ¿no? Y bueno, pues estudiando pues la estructura, la composición de las especies en los diferentes sitios, pues podemos ver pues cómo si hay una diferenciación en la composición taxonómica. Cada uno de estos pues triángulos, de estos polígonos que aparecen en esta gráfica, es un NMDS. Pues se ve una diferenciación muy importante. Este es el primero, son los sitios recientes. Estos son los sitios jóvenes. Posteriormente vienen los intermedios, que los intermedios, pues ahora sí que son intermedios, se parecen tanto a los jóvenes, pero también llegan a parecerse un poquito a los bosques viejos. Luego están los late, los tardíos, y el bosque seco, el bosque primario. Pero lo que sí es muy claro es que el bosque primario es muy diferente, para empezar, del reciente y de los jóvenes, ¿no? Que son bosques entre 5 y 10 años, de edad. ¿Y quiénes son los responsables de esa diferenciación? Pues aquí hay algunas especies que son más características de esos estadios, ¿no? Brongniartia lamosana, pues se presenta principalmente en sitios recientes. Acacia cochleacantha, que es una especie, una leguminosa, pues se puede presentar a lo largo de toda la sucesión secundaria, pero principalmente en estos sitios jóvenes, ¿no? Y hay especies de bosque primario, ¿no? Como Croto flavescens, Jatropha cordata, que es Randia equinocarpa, que son característicos del bosque primario. Este es otro análisis, es un análisis multivariado, en donde pues, queremos ver cómo se diferencian los atributos estructurales de la vegetación en función de estos dos factores. Por un lado, la sucesión secundaria, que está representada aquí con estos arbolitos y pastos, con algo como 2 años hasta los 100 años, y pues hay un incremento, por una parte, en altura de los árboles, pero también en tamaño de los árboles, ¿no? Y también hay una diferenciación entre sitios que tienen ganado, que siguen teniendo ganado, y sitios que tienen exclusión de ganado, ¿no? Entonces, sí se ve esta diferenciación en los atributos estructurales, el tamaño de los árboles y la forma de los árboles, pues es distinta, ¿no? Y también en los atributos funcionales, de las plantas, estudiando el área foliar, el largo de los peciolos, de las hojas, el tamaño el grosor de las hojas. Estos atributos, ¿qué nos dicen estos atributos? Pues no nos dicen otra cosa más que
cómo está siendo el funcionamiento de estas especies, de las especies que están presentes en cada uno de los sitios. En este eje está la edad de abandono, desde los sitios recientemente abandonados hasta los sitios de bosque primario, y pues la funcionalidad de las especies pues va cambiando a lo largo de esta sucesión secundaria. Pero además es muy importante resaltar pues que las diferencias que hay entre sitios con ganado y sin ganado. Las líneas en rojo son para sitios con exclusión de ganado, y las líneas en amarillo son para sitios con pastoreo por ganado todavía. Y si ven, pues pareciera que pues tienen una direccionalidad distinta, mientras en algunos parece que está aumentando, como el área foliar. Para los sitios con pastoreo por ganado, pues parece que disminuye. Aquellos bosques que tienen pastoreo por ganado van a tener en general tamaños de hojas más pequeñas, pecíolos más pequeños. Sí, en general podríamos decir eso, ¿no? Los atributos funcionales de las especies presentes en esos sitios, pues cambian, ¿no? Entonces, los atributos funcionales los podríamos relacionar también muy directamente con los servicios ambientales de los sitios, ¿no? Hay atributos reproductivos también. El tamaño de los frutos es muy diferente entre estos dos escenarios: sitios con ganado, los amarillos, y sin ganado, los rojos. Y el número de semillas también es muy distinto, ¿no? Hay una diferenciación también en los atributos funcionales reproductivos. Y finalmente, pues las propiedades físicas y químicas del suelo pues también se ven afectadas primero que nada por la sucesión secundaria principalmente, pero algunas características físicas del suelo también se pueden llegar a ver afectadas. Esta es la densidad aparente. En esa pues no vimos ningún patrón, no se ve ninguna respuesta, pero si nos enfocamos en esta variable respuesta, que es dice aquí, densidad de energía acumulada, es una medida de la compactación del suelo, ¿no? ¿Qué tan compacto está el suelo? Pues nos habla esta variable, pues es qué tanta energía, lo que representa esa variable es qué tanta energía se necesita para que se pueda penetrar el suelo, ¿no? Y es una medida, se mide con un aparato, un penetrómetro se llama. Y lo que observamos, pues, es que a lo largo de la sucesión secundaria no hay diferencias entre los sitios con y sin pastoreo por ganado. Pero lo que sí es diferente es que en general los sitios, la línea continua que está aquí en esta gráfica, en el inciso B, la línea continua representa los sitios con pastoreo por ganado. Y si ven, pues en general está por arriba de los sitios sin pastoreo por ganado, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? El suelo está más compacto. Y después de 8 años, pues parece que el suelo pues empezó a dejarse de compactar, porque ya no están pues el ganado pues pisoteando y compactando el suelo, ¿no? Entonces, ese es pues un resultado muy importante, muy interesante, que pues el ganado pareciera estar compactando el suelo. Y si compacta el suelo, pues eso significa que para las plantas, para las raíces de las plantas, va a ser más difícil poder pues penetrar el suelo, poder alcanzar pues agua, el recurso hídrico, y pues le va a costar más tiempo pues crecer, que es como vimos en los resultados anteriores. El tamaño y la forma de las plantas es distinto, ¿no? Luego, en nitrógeno, pues en nitrógeno no observamos. Se ha dicho también que el ganado puede ser una fuente muy importante de nitrógeno para los suelos, pero no lo encontramos. En general lo que observamos es pues un incremento de nitrógeno a lo largo de la sucesión secundaria, pero no encontramos diferencias entre sitios con y sin ganado. Y en carbono también lo mismo, no encontramos ninguna diferencia entre sitios con y sin ganado, solamente a lo largo de la edad de abandono, ¿no? de la sucesión secundaria. Pero estudiando de esta otra manera, con base en análisis multivariados, pues podemos ver que también estos variables físicas y químicas del suelo, pues también contribuyen a que haya una diferenciación específica, ¿no? Es que las especies estén
hacia un lado dependiendo de cómo son las características del suelo, ¿no? Cada uno de estos números representan los diferentes sitios de estudio. Hacia acá están los bosques primarios, que en general van a tener más edad y que tienen más carbono. Y hacia acá están los sitios intermedios, young, o recientes, de esta parte, y se diferencian muy bien, principalmente dominados más por compuestos nitrogenados, ¿no? Y hacia este lado, pues los sitios con más compactación del suelo, pues son en general sitios recientes con presencia de ganado, ¿no? Y creo que es el último resultado. Pues ya para terminar, pues bueno, estas son algunas de las conclusiones que hemos tenido hasta el momento. Nosotros seguimos estudiando, en este momento estamos estudiando la dinámica de la vegetación en cada uno de estos sitios, y pues queremos ver, por una parte, si las cronosecuencias representan eh, pues una buena manera para estudiar la sucesión secundaria o no. Pero bueno, estas son las conclusiones de esta parte de este proyecto, ¿no? La exclusión de ganado puede permitir la recuperación de los atributos de la vegetación, especialmente en aquellos sitios de sucesión secundaria. Sí, la sucesión es evidente a través de cambios estructurales, como lo demostramos, en tamaño, tanto en altura como en diámetro de la vegetación, y por la constitución de grupos de especies en estadios específicos. Se va cambiando la composición de especies, primero dominado por ciertos grupos, que termina siendo diferente al final de la sucesión. Estamos conscientes de que es importante los estudios de la dinámica para evaluar cambios en los atributos de la vegetación y cómo contribuyen a la sucesión secundaria. Y algo que es muy importante, ¿será que no observamos diferencias todavía en estas propiedades físicas y químicas del suelo? Porque a lo mejor es muy poco tiempo para que los sitios se puedan recuperar, y también lo observamos en estos servicios ambientales. La exclusión de ganado no se ha visto reflejada sobre los servicios ambientales que ofrecen los bosques secos. ¿Será que no afectan el ganado a estos servicios ambientales? ¿O deberíamos llevar a cabo nuevamente este estudio para ver qué ha pasado ahora ¿cuántos años hay del 2008 al 2020? 12 años, ¿no? 12 años de diferencia, y quizá a lo mejor podríamos observar algo por ahí, ¿no? Entonces, sí, estamos conscientes de que los hechos de la dinámica son muy importantes. Nuestro estudio documenta los impactos directos del pastoreo del ganado sobre la estructura de la vegetación, aunque no sobre los servicios ecosistémicos, lo que decía hace un momento. Nuestros resultados muestran que esta estrategia de conservación favorece la conservación y protección de la biodiversidad del bosque seco. No sabemos todavía si sobre los servicios ambientales, pero al menos sí sobre la biodiversidad. La sucesión secundaria es un proceso lento y no lineal. Si vieron, pues muchos de los atributos estaban todavía muy lejos de los de un bosque, viejo, ¿no? El manejo ganadero es un factor de disturbio crónico, sí, parece que hay herbivoría selectiva, se están realizando otros estudios en donde pues parece que el ganado pues no come de todo, ¿no? No come al azar, come de algunas especies más, o hay alguna preferencia por algunas especies, y esto se puede ver reflejado sobre pues la estructura y la composición. Le gustan mucho las acacias cochleacanthas, y todo el paisaje en general de los bosques secundarios está dominado por acacias cochleacanthas. Entonces seguramente hay una relación ahí entre pues lo que comen las vacas y la dispersión de las semillas que pueden hacer estos animales, ¿no? El efecto del ganado sobre los atributos de la vegetación, pues hay supresión de equitatividad, pueden llegar a ver hasta estadios alternativos de sucesión. Nosotros no lo observamos, no lo encontramos, pero sí puede llegar a suceder esto. Y es muy importante también estudiar los diferentes grupos funcionales y cómo van cambiando también de manera dinámica en esta sucesión, y eso puede también complementar pues todo lo que hemos generado hasta el momento. Y pues yo solamente quisiera agradecer, estoy terminando, pues a quienes nos han otorgado el financiamiento
para llevar a cabo estos estudios. Mi universidad, desde luego, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el CONACYT, que es nuestro principal, que nos proporciona dinero para llevar a cabo estos estudios, el Instituto para la Investigación en Conservación del Zoológico de San Diego, que también nos ha contribuido con algunos gastos, y la Universidad de Oregon, donde se encuentran algunos de nuestros colaboradores. Y pues muchas gracias, Jan. Estoy llegando al final de la presentación. Gracias por la presentación, doctor Leonel. Ahora a continuación pasaremos a la segunda parte de la charla, que es la ronda de preguntas. No sé si mi compañera Nicole podría estar proyectando las preguntas. O si no, pasaríamos a leerlas, ya que es el caso. A ver. Si quieres, las puedo leer yo también, Jan, si quieres. Ya, si usted lo desea, sería mejor, doctor. Está bien, ok. Alejandro Castaño Naranjo dice, para el caso colombiano solo nos queda el 8% de las áreas originales. Sí, Alejandro, desafortunadamente creo que es en general el escenario para toda Latinoamérica, ¿no? Seguimos perdiendo bosque seco, ¿sí? Desafortunadamente sí. Afortunadamente, en algunas áreas de nuestro país ha disminuido lo poquito que hay, se está conservando, ¿no? Entonces, bueno, ya por lo menos eso que hagamos, ¿no? Luego Leslie Vanessa Vargas pregunta, muchas gracias, ¿cómo determinan el tiempo o los años que tiene el bosque seco en su sesión secundaria? ¿En qué características se basan o qué metodología se utiliza? Bueno, esto es principalmente con base en trabajo con la comunidad, con la gente, con los dueños de todos estos sitios que estudiamos, pues tienen dueño o han tenido dueño y hay un registro, aunque no es un registro documentado, digamos, pues no están en papeles, pero sí la gente tiene más o menos idea. Por eso las categorías que utilicé categorías, no es la edad como tal, sino solamente categorías, porque la gente te puede decir, bueno, no sé qué edad tiene, pero a lo mejor tiene como entre 10 y 15 años, ¿no? O entre 20 y 30, entre 30 y 40. Entonces, esa es la edad que estamos utilizando, pero si nos olvidamos un poquito de la edad, podríamos utilizar el número de individuos como una variable en lugar de la edad, ¿no? Y con esa también funciona bastante bien este tipo de estudios, ¿no? Alejandro Castaño Naranjo, definición de bosque primario. Sí, muchas gracias. Pensé que esto podría tener, sí, pues iba a ser complicado el bosque primario. Nos referimos como bosque primario a todos aquellos bosques que no han sido tumbados, que no se ha perdido la cobertura forestal pues en mucho tiempo, decía, al menos para el caso que nosotros estudiamos, los bosques con más edad, hasta 100 años, en 100 años no se ha perdido la cobertura forestal. A lo mejor sí han tenido intervención, sí se ha hecho, pues se han aprovechado algunas especies, pero no se ha perdido, no se ha tumbado, no ha quedado pelón, no han estado en sucesión secundaria, tal vez nunca, o por lo menos 100 años. Le podemos decir también bosque maduro, o nosotros le decimos bosque maduro, para no meternos en problemas de que si es primario, si es pristino o no es pristino. Entonces, esta connotación de bosque maduro, pues se refiere más a eso, que no se ha perdido la vegetación, la cobertura original, pero que sí puede haber tenido alguna influencia antrópica, eso sí. Bosque nativo sin ninguna intervención antrópica. Bueno, definitivamente creo que los bosques secos y creo que tal vez casi cualquier parte de la vegetación en México y a lo mejor en Latinoamérica, pues es muy difícil que podamos encontrar sitios sin intervención antrópica. A lo mejor hasta en la mera punta, en la mera cúspide de las montañas, tal vez podamos encontrar algo, pero en general sí, todos los sitios, todo lo que encontramos, lo que es más fácil estudiar, más cercano, más, logísticamente más fácil de estudiar, pues sí, ha tenido alguna intervención antrópica, no lo podemos
descartar, pues, ¿no? El bosque en estado clímax, sí, algunas clasificaciones le pueden decir como estado clímax, ¿no? Aunque no es, pues no es muy adecuado utilizarlo como bosque en estado clímax porque hay cambios, ¿no? No sabemos si ese es el clímax, como las teorías ecológicas que nos hablan de ese estado clímax, pero hay cambios, ¿no? Pierina dice, con respecto a la restauración ecológica de espacios que han sido intervenidos por acciones antrópicas, ¿existe una metodología y herramientas para acelerar la sucesión de bosques secos? Sí, mira, pues es una excelente, muy interesante pregunta, Pierina, porque pues justo lo que estamos estudiando pues nos puede dar herramientas que pueden ser utilizadas para la restauración, la aceleración al menos de la sucesión secundaria. Como vimos, los bosques secos, estos bosques en los que se perdió la vegetación, después de 40 años todavía están muy lejos de la vegetación primaria, del bosque primario, del bosque maduro, ¿no? Entonces, podríamos utilizar algunas de estos resultados para acelerar esa sucesión secundaria, ¿no? A lo mejor hay muchos estudios en este momento, tengo bibliografía que yo les puedo pasar, estamos con varios colegas estudiando también este aspecto, y una podría ser, pues, a través del estudio de los atributos funcionales, de atributos de la parte aérea o de la parte de las raíces de las plantas, pues nos podrían pues ayudar a identificar cuáles son los grupos funcionales, los grupos de especies que podrían ayudar a identificar, que podrían ayudar a acelerar esta sucesión secundaria. Especies de rápido crecimiento, especies que a lo mejor son más tolerantes a la sequía, porque ese es uno de los problemas en el bosque seco, la sequía, pero también en los primeros estadios de la sucesión secundaria es aún más fuerte todavía esa sequía, ¿no? Entonces, si identificamos especies que son tolerantes a la sequía, que tienen raíces profundas, por ejemplo, que tienen área foliar muy grande, pues a lo mejor ese grupo de especies nos podría ayudar para acelerar este tipo de sucesión. Es un área muy activa todavía, la restauración de estos sitios, se está apenas estudiando, y como dije, les puedo hacer llegar pues artículos del tema, sí, exactamente. Pero sí, está muy ligado esta información que se está generando para llevar a cabo acciones de restauración. Jan César dice, gracias por la pregunta, mencionó que a lo largo del proceso de sucesión secundaria, del proceso de la sucesión secundaria, las especies que predominan son de las leguminosas. ¿Podría mencionar algún género o especie? Sí, las acacias, en general hay muchas acacias, brogniartias, bueno, se me escapan, déjenme ver si puedo ver alguna otra, pero principalmente acacias. Lisilomas también, varias especies de lisiloma, mimosas son muy importantes, especialmente en estadios intermedios. Las acacias están casi en todo momento, desde muy temprano hasta intermedio, casi tardío, pero sí, esas serían algunas. Brogniartia, acacia, lisilomas, mimosas, al menos en este lugar. Ok. ¿A qué se le considera grupo funcional? Esa es una pregunta, pues, muy importante, está de moda también los grupos funcionales ahorita, pero en general los grupos funcionales podríamos decir que son grupos de especies que comparten atributos funcionales, es decir, rasgos funcionales relacionados con el uso, con la adquisición de recursos y cómo se comportan estas especies en esa asignación de recursos, ¿no? Hay especies, por ejemplo, que son de muy rápido crecimiento, crecen rápido, no tienen crecimiento secundario o no mucho crecimiento secundario, pero sí pueden producir una gran cantidad de semillas, de propágulos, y podemos identificar ese tipo de especies diferente al grupo de las especies al grupo de especies que son de crecimiento más tardío, ¿no? Como las especies del bosque primario, pues crecen mucho más lento.
Además, tal vez no producen tantas semillas como producen los sitios las especies de los primeros estadios sucesionales, y dependiendo de qué características estudies, pues podemos identificar distintos grupos funcionales, ¿no? Funcionalidad en base a alguna característica. Podemos identificar grupos funcionales, por ejemplo, respecto a la tolerancia a la sequía, ¿no? Tenemos especies tolerantes a la sequía y especies que evaden la sequía. Esos son dos grandes grupos que se pueden diferenciar muy bien. Las especies que son tolerantes, las especies que son evasoras, pues no van a estar en los sitios en donde están las especies tolerantes, ¿no? Las especies tolerantes tienen pues características fisiológicas que las hacen aguantar la sequía, ¿no? Por ejemplo, eso podría ser. Mariané González, muchas gracias a ustedes por escucharme. En Perú, región tumbesina, también se está deforestando y degradando. Sí, Elmer, desafortunadamente en muchos de nuestros países sigue pasando esto. Lo que tenemos que hacer pues es demostrar la importancia de la biodiversidad que contienen estos bosques y decirle a los tomadores de decisiones que si sigue pasando esto, pues estamos arriesgando mucho, ¿no? Yo creo que si vemos o si les hacemos ver a estas personas, a los tomadores de decisiones, y el trabajo con la comunidad de luego es muy importante, que estos bosques pues pueden representar un almacenamiento importante de carbono, ¿no? A lo mejor no tanto como otros bosques, pero sí se podría hasta pensar en este servicio de pago por servicios ambientales, por ejemplo, ¿no? Para conservar estas áreas de bosque. Sí, hay mucho trabajo por hacer ahí, Elmer. Patricia, gracias por la exposición. Sí, de nada. Nos ayuda a entender y confirmar tendencias del Inventario Nacional Forestal del Perú. Ah, mira, qué bueno. Me da mucho gusto que sirva de algo, Patricia. Andrea, gracias por compartir la información. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Igualmente a Fátima Arias Cabrejos, Trash Ito, no sé, ese es un sobrenombre. He estado realizando evaluaciones rápidas en bosque seco de Bolivia. Los 1000 metros cuadrados son suficientes en su área de estudio. Yo uso 600 metros cuadrados y según las curvas de acumulación me dan por encima del 60% de los peores sin medir lianas individuos de 2.5. Bueno, es un tema también, ¿no? Desde luego que pues entre más área tuviéramos, pues sería mejor. En general es lo que hemos utilizado, estos transectos tipo Gentry, 1000 metros cuadrados, y en general hemos visto con estas curvas de rarefacción, pues que después de los 800 metros cuadrados, pues se puede capturar una buena cantidad de la riqueza de especies, hasta el 90% de especies. Desde luego hay excepciones, pero sí, en general, estudiando árboles de 1 centímetro de diámetro hacia arriba, pues nos ha resultado bastante bien el tamaño de 1000 metros cuadrados, trashito. Ok, luego Fátima, ¿qué alternativas propone para salvaguardar los bosques primarios? Híjole, pues es complicado, ¿no? Porque por una parte están las necesidades de las comunidades humanas que viven en estos asentamientos, que viven en pues muy cercano, dentro de las reservas, dentro de estos sitios de bosque seco que pues necesitamos vivir, necesitamos obtener alimentos, pero desde luego que pues yo creo que sí hay alternativas, ¿no? Lo que falta, yo creo, pues es trabajar directamente con esas comunidades, trabajar con los tomadores de decisiones, enseñarles a todas esas personas, a todos esos tomadores de decisiones, la importancia de conservar la biodiversidad. Conservar la biodiversidad, pues no solamente es un lujo que nos damos para ir a observar naturaleza, para ir a observar las aves, por ejemplo, ¿no? Sino porque necesitamos de esa biodiversidad y todos los servicios ambientales que nos están dando y que no nos cuesta, ¿no? Entonces, pues yo creo que una parte de esas recomendaciones pues sería pues demostrarle a esos tomadores de decisiones la importancia de conservar la biodiversidad, que pues estas grandes diferencias también en cómo está distribuida esa diversidad a lo largo del paisaje, pues no es suficiente con tener un área de bosque seco si una gran parte de lo demás no está protegido, ¿no? Definitivamente las áreas naturales para protección de la conservación, para la protección de la biodiversidad es muy importante, las tenemos que seguir haciendo, pero al mismo tiempo también tenemos que olvidarnos de esos esquemas de conservación
en donde pues no se puede tocar, en donde no se puede hacer nada. Yo creo que una importante estrategia sería el trabajo con la comunidad, que se pueda llevar a cabo pues lo que ellos hacen de alguna manera mejor, mejor hecha, mejor estructurada, pero que sigan viviendo y que sigan obteniendo beneficios del bosque, ¿no? Y no llegar con una restricción tajante de que en ese lugar no se puede ni siquiera utilizar la leña de los bosques, ¿no? Entonces, sí, hay muchas opciones, yo creo, Fátima, y también si te interesa puedo hacer llegar pues bibliografía al respecto, ¿no? ¿Son los bosques secos una co-creación humana? Sí, pues sí, fíjate qué interesante pregunta. Se ha encontrado en algunos sitios, pues que no solamente los bosques secos, muchos tipos de bosques, ¿no? Pues como muchos de estos sitios en donde se ha demostrado asentamientos humanos desde hace miles de años, pues están dominados por especies que tenían un uso anteriormente, ¿no? Que siguen teniendo un uso, ¿no? Entonces se ha propuesto que estos bosques en realidad, pues esa diversidad que representan, pues en realidad nos están representando algo que tuvo algún manejo hace algunos años. Y sí, definitivamente es muy probable que los bosques secos y otro tipo de bosques pues tengan esta característica. Renzo, muchas gracias Renzo y muchas gracias por la invitación. Luis Ángel, ¿consideras que el estudio de comparación de solo características estructurales de los bosques puede aportar información importante sobre la diferencia de la sucesión secundaria en el bosque seco? Sí, desde luego, acotada a eso nada más, a las características estructurales, sí, puede contribuir desde luego, pero si se tiene información de otro tipo de información, pues también es importante, pero desde luego ahora sí cualquier información que abone a demostrar esto, pues es muy, muy importante, ¿no? Yerina, otra vez, muchísimas gracias a todos. Sí, muchas gracias. Sí, está bien, Pierina, muchas gracias. ¿Cómo se pueden conservar los bosques secos? Creo que Cecilia ya mencioné un poquito algo de eso. Creo que es una pregunta que ya más o menos contestamos, ¿no? El bosque seco puede llegar a recuperarse luego de una degradación por estado sucesional. ¿En cuánto tardaría recuperarse a su estado original? Nelly, pues muy interesante pregunta. Fíjate que los sitios con más edad, bosques secundarios que hemos estudiado, hasta 40 años, 45 años creo, el más viejo, pues todavía llega a diferenciarse, a verse una gran diferencia importante en diversidad de especies, en número de individuos, pero también en servicios ambientales como por ejemplo captura de carbono. Entonces, ¿cuánto puede llegar a tardar? Bueno, es lo que tenemos que modelar, pero viendo así nada más por estos resultados que tenemos, a lo mejor puede durar todavía la misma cantidad de años para llegar a parecerse a algo como un bosque, como un bosque primario, ¿no? A lo mejor podríamos decir que tal vez unos 100 años, pero no se sabe todavía, no se ha determinado bien, ¿no? Elvis, gracias por la presentación, gracias a ti, Elvis. Astrid, gracias, muy buena la charla, muchas gracias. Y Luis Ángel, igual lo mismo. Bueno, mencionó Pierina que ya vamos a terminar. Entonces, muchas gracias a todos por escucharme. Espero que sirva de algo. Si les interesa, puedo hacer llegar algunos de los artículos o de lo que estuve mencionando durante la charla. Muchas gracias, Jan. Gracias, doctor Leonel. A nombre del Círculo de Investigación de Bosques Secos del Perú, le agradecemos por esta charla. Invito a los participantes a que puedan activar su micrófono para poder confraternizar y agradecerle al doctor Leonel por esta magistral charla brindada. Muchas gracias, excelente charla. Muchas gracias, Leonel. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Muchas gracias.